Muy buenas noches a todos, estimados estudiantes. En nuestra anterior clase de Derecho Penal, nosotros hacíamos una retroalimentación de lo que ustedes habían estudiado en la asignatura de Derecho Penal 1. En esta, ustedes habían realizado un estudio de la teoría del delito, ¿no? La teoría del delito. Y cuando ustedes analizaban esto, podrían podían definir la misma de diferentes maneras, ¿no? Como un conjunto de elementos teóricos o de elementos esenciales para que se pueda constituir el delito. Este tiene un carácter analítico, es decir, gracias a la teoría del delito, nosotros podemos establecer cuándo nos encontramos en la vida real ante un hecho que pudiera considerarse delito y por tanto pudiera producir los efectos jurídicos establecidos por la ley penal. Es decir, podría materializarse el jus puniendi del Estado. Mediante la tipicidad se limita ese jus puniendi también. Nosotros hemos revisado de manera pero muy superficial en una clase muy corta para explicar toda la teoría del delito, los elementos, ¿no? Porque sencillamente estábamos recordándolos. Y analizábamos y decíamos, por ejemplo, que Francisco Muñoz Conde nos dirá que la teoría del delito es un sistema categorial, es decir, de categorías que clasifica y además es secuencial, ¿no? Nos permite un análisis que se va a dar eh, por escalones o por pasos, digámoslo así, en el que peldaño a peldaño se van a elaborar a partir del concepto de acción los diferentes elementos esenciales comunes a todas las formas de delitos. Es decir, que todos los delitos van a pasar por estos elementos, ¿no? Para ser delitos necesariamente. Y veíamos también que el autor Eduardo López Betancourt nos decía que la teoría del delito no solo nos dice, no solo nos da los elementos positivos para que se pueda constituir el delito, sino también nos habla de elementos negativos por los cuales no habría delito, ¿verdad? Nosotros decíamos que el delito es una acción, en primer lugar, típica, antijurídica y culpable, ¿verdad? La, revisábamos la teoría de la acción, veíamos que el delito puede materializarse mediante una acción prevista, claro está, por la ley, o una omisión también, ¿no? Una omisión que implica una actitud pasiva en ciertos casos que puede ser de diferentes tipos. También hemos visto que no necesariamente el hecho o bueno, la acción o en esta etapa ya podemos pasar al análisis del resto, ¿no? Porque hay una etapa o digamos, hay una falta de acción, ¿no? Lo contrario a la acción es la falta de acción y cuando hay falta de acción estamos entonces ante una situación o ante un análisis en el que no existiría delito, ¿no? Y veíamos que en caso de fuerza irresistible, movimientos reflejos o estados de inconsciencia, no podría haber delito porque sencillamente no hay acción. Para quienes se incorporan el día de hoy, tendrán que analizar estos temas. Hay muchos libros, se les ha pasado también material para que ustedes puedan revisar. Y por otro lado, también nuestra anterior clase está en nuestra plataforma para que ustedes puedan revisar. Hemos hablado de la tipicidad, y esto es lo más importante para nuestra materia de Derecho Penal 2, porque la tipicidad es la adecuación de un hecho que se da en la vida real a la descripción contenida en un, ¿qué podríamos decir? En una descripción abstracta que realiza la ley, que es justamente el tipo penal, ¿no? La ley penal establece tipos penales. Por el principio de legalidad, solo los hechos tipificados en la ley pueden ser condenados como tales. Y nosotros en Derecho Penal 2 analizamos esos tipos penales, ¿no? Se requiere entonces de una imagen conceptual suficientemente abstracta, es decir, de esta descripción que va a estar en palabras, por la cual se va a definir cuándo una conducta tiene esa cualidad de tipicidad, ¿no? El tipo entonces es la descripción que establece la ley y la tipicidad se da cuando una conducta se adecua a esa descripción que es el tipo penal. El tipo penal decíamos que tiene una función seleccionadora, ya que no todos los comportamientos de la vida real pueden encuadrarse dentro de un delito, es decir, dentro de un tipo penal, perdón, y por tanto constituirse en delito, ¿no? Y eso hemos visto y hemos analizado y hemos dicho que hay ciertos hechos incluso que son típicos, pero que no son antijurídicos, ¿no?
Entonces, es sumamente importante considerar aquello. Hay ciertos hechos típicos que no son antijurídicos. ¿Por qué? Porque también hay un elemento negativo de la antijuridicidad, que vamos a ver en un instante. El tipo penal tiene además una función de garantía porque solo las conductas previstas en los tipos penales pueden tener esa reacción del Estado, ¿no? Finalmente hay una función motivadora y la función motivadora va a buscar que la gente se abstenga de cometer estos actos. La tipicidad no necesariamente es lo mismo que la antijuridicidad, sí están de la mano, claro, pero no necesariamente implica que cuando nuestra conducta se adecue a un tipo penal, haya delito. No porque nuestra conducta se adecue perfectamente al tipo penal, hay delito necesariamente, porque, reitero, hay figuras que le quitan la antijuridicidad a los hechos. ¿No? Eso ya lo hemos analizado, y ustedes lo han analizado mucho más a fondo en la anterior materia. Lo que nosotros vamos a analizar, estimados estudiantes, en nuestra materia en general es esto. Este esquema nosotros lo vamos a estudiar en cada uno de los tipos penales, eso les decía, ¿no? Los tipos penales están compuestos, en primer lugar, por una conducta típica, están compuestos por sujetos y están compuestos por un objeto. La conducta típica tiene una parte objetiva. La parte objetiva es aquella que se puede evidenciar en la vida real. Es la acción que se tiene que desatar en la realidad, ¿no? Que alguien mate, que alguien robe, que alguien cometa el delito de que alguien cometa malversación de ciertos fondos, que alguien engañe a otra persona para lograr su desprendimiento patrimonial, que alguien difame a otra persona, que alguien realice afirmaciones injuriosas que atenten contra la dignidad de otra persona, que alguien amenace a otra persona. Entonces, la parte objetiva es la actividad que tiene que desempeñar una persona para que estemos ante un delito. Y eso está en los tipos penales, ¿no? Eso lo hemos analizado, al menos hemos empezado a analizar el tema el tipo penal de traición, ¿no? Y veíamos aquel que levantare armas contra la patria o ingresare en complicidad con el enemigo, decía, ¿no? Entonces son acciones. La parte objetiva está compuesta por acciones. Y esa acción está descrita por el tipo penal en el verbo rector o también llamado verbo nuclear, o también se le denomina acción típica, ¿no? A veces esta acción requiere una circunstancia complementaria, ¿no? Una acción que cumpla con ciertos requisitos, y esas son conditio sine qua non. Es decir, sin esos requisitos no hay delito. Por ejemplo, para el delito de asesinato, ¿no? Aquel que matare con saña y sobre seguro, es decir, bajo móviles fútiles o bajos, entonces recién cometerá el asesinato, ¿no? Son requisitos sin los cuales no existiría asesinato, sino simplemente estaríamos ante un homicidio. Eso vamos a analizarlo en su momento. La parte subjetiva, además de esta parte objetiva, hay una parte subjetiva en la conducta, ¿no? Y la parte subjetiva ustedes lo han estudiado muy bien. Es un dolo, está compuesta por el dolo y la culpa. El dolo, que puede ser un dolo eventual o un dolo directo, según las circunstancias, y la culpa, que necesariamente tiene que estar prevista en el tipo penal, porque no hay delitos culposos más allá de aquellos que están expresamente previstos por la norma jurídica, ¿no? Por la norma penal en este caso. Si dice homicidio culposo, entonces es la única forma en la cual nosotros nos encontraremos ante un delito culposo de homicidio. Si no hay eso, entonces solo se castiga la conducta dolosa. ¿Y qué pasa entonces si alguien comete el delito de manera imprudente? No hay delito, no hay delito, ¿no? Si alguien comete ese acto de manera imprudente y no está previsto el tipo culposo. Además de la parte subjetiva, tenemos los sujetos, habíamos dicho. Y esto lo voy a ir reiterando porque esta es la base, ¿no? Esta es la base para analizar los tipos penales y para realizar la denominada descomposición del tipo. Y la descomposición del tipo es un método que nos va a ayudar a realizar el análisis de casos inclusive, ¿ya?
Así como la teoría del delito nos ayuda a establecer cuándo estamos ante un delito, la descomposición del tipo nos va a ayudar concretamente a ver si una persona ha cometido ese delito específico, ¿no? La teoría del delito es un análisis más genérico y el análisis de la tipicidad, claro está, forma parte de ese análisis también. Y nosotros tenemos que hacerlo concretamente según el delito que se permite o se busque atribuir a alguien, ¿no? Los sujetos, estimados estudiantes, son en primer lugar un sujeto activo. El sujeto activo es el que realiza el tipo penal. Puede ser determinado o indeterminado, habíamos dicho, ¿no? Cuando es determinado hablamos de delito propio y cuando es indeterminado de delito común. El sujeto activo es determinado cuando el mismo tipo penal exige una situación concreta o una cualidad concreta en el sujeto activo, ¿no? Cuando dice el funcionario público o cuando dice el boliviano, eso significa que no cualquier persona puede cometer ciertos delitos, sino solo esas personas con esas cualidades exigidas por el tipo penal. El sujeto pasivo también puede ser indeterminado o determinado, ¿no? Algunas veces exigirá cierta edad, por ejemplo, para la víctima, el tipo penal. Entonces, el sujeto pasivo es el titular del bien jurídico atacado por el sujeto activo. Eso es entonces un aspecto a tomar en consideración. El tercer sujeto que interviene en el tipo penal es el Estado. Y el Estado va a intervenir mediante la pena, ¿no? Uno de los elementos del tipo penal es la pena. El Estado es el que la impone. Además tenemos el objeto y el objeto puede ser material, como hemos dicho, es una persona o cosa sobre la que recae la acción. En el delito de asesinato, en el delito de homicidio, el objeto material es la persona, ¿no? En los delitos de lesiones, es la persona sobre la cual recae el delito, porque la acción se comete contra esa persona. En los delitos contra la propiedad, en los delitos de hurto, robo, en realidad se ataca directamente a un bien específico, ¿no? A un bien de otra persona, a un bien ajeno. Entonces, el objeto material no siempre está presente, porque el objeto material tiene que ser como tal cual lo dice su nombre, material. Es decir, tiene que estar compuesto por un elemento al que se ataca, pero tiene que ser físico, ¿no ve? Entonces hay ciertos delitos que no van a tener objeto material. Ojo, eso es importante tomar en consideración. Y vamos a ver un ejemplo en un momento más cuando continuemos con el análisis de los tipos penales. Pero objeto jurídico, eso siempre va a haber, ¿no? El objeto jurídico siempre lo vamos a tener en los tipos penales. Y el bien jurídico protegido por la ley está en los correspondientes acápites del Código Penal, ¿no? Nosotros ya hemos visto que el Código Penal dice delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la vida, delitos contra la libertad sexual, delitos contra el honor, delitos contra la función judicial, delitos contra la función pública. Entonces, esos son los bienes jurídicos tutelados que establece nuestro Código Penal. Esto es importante y esto lo he repetido porque esto es lo que nosotros analizamos en los tipos penales. Hemos visto también en nuestra anterior clase la antijuridicidad, que puede ser de dos tipos, formal o material. Cuando la conducta se va a adecuar al tipo penal, habría una antijuridicidad formal, ¿no? Porque se va a contrariar lo que establece el ordenamiento jurídico. Pero también hay una antijuridicidad material, es decir, que cuando una conducta es típica, hay antijuridicidad formal, pero no necesariamente material. Y hablábamos que hay una antijuridicidad material después de realizar un análisis sobre el colapso de bienes jurídicos que van a estar en juego, ¿no? De esta manera, hay la posibilidad de que ciertos daños generados puedan llegar a ser justos inclusive. Tal es el caso de la legítima defensa y también del estado de necesidad. Pero esto ya ha sido desarrollado anteriormente. Entonces, y bueno, también lo hemos desarrollado un poco en la anterior clase. Finalmente, el último elemento esencial de la teoría del delito es la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad se basa en que el autor de la infracción penal del hecho típico tenga las facultades psíquicas y físicas mínimas requeridas para ser motivado en sus actos por los mandatos normativos.
políticos. Implica además el conocimiento de antijuridicidad y tiene el elemento negativo entonces de los errores de tipo, de prohibición, además el análisis sobre la imputabilidad e inimputabilidad del sujeto, ¿no? Del sujeto activo. Aspectos entonces que ustedes ya conocen. Nosotros, la anterior clase, hemos empezado con el análisis de los delitos en particular y empezábamos con los delitos contra la seguridad exterior del Estado. Veíamos que la seguridad del Estado puede ser la seguridad exterior, es decir, la existencia misma del Estado podría llegar a estar en riesgo cuando hablamos de delitos contra la seguridad exterior del Estado, porque por una guerra o por situaciones similares, el Estado podría llegar inclusive a desaparecer, ¿no? Atacan a la nación, a la patria, es decir, a ese sentimiento que une a todos los ciudadanos y que los hace pertenecientes a un determinado Estado. También hemos visto que hay delitos contra la seguridad interior del Estado que nosotros vamos a ver en nuestra siguiente clase. Estos lesionan al Estado en su organización política, es decir, tal cual esto se establece en la Constitución, es decir, internamente, ¿no? Hay un riesgo. Nosotros veíamos que las características de estos delitos contra la seguridad exterior del Estado atacan al Estado como patria, tienen una penalización dura, las penas son sumamente estrictas, incluso anteriormente se establecía la pena capital, decíamos, ¿no? Algunos los consideran delitos políticos, sin embargo, este denominativo no ha sido aceptado debido a que los delitos políticos usualmente son altruistas, ¿no? Se refieren a la persecución que se realiza a ciertas personas que tienen o que, bueno, que realizan una búsqueda de finalidades buenas para un Estado, ¿no? Pero en este caso estamos ante delitos que son sumamente reprochables. De hecho, es siempre importante recordar cuando lo que estudiábamos nosotros en la materia de teoría de la responsabilidad, ¿no? El derecho penal está sumamente vinculado y ligado a la moral, es decir, que castiga conductas que son consideradas muy malas para la sociedad. Entonces, eso no tenemos que olvidar. Y solo son algunas entonces las que se van a castigar, no todas las conductas posibles. Iniciábamos la descomposición del tipo, perdón, con el delito de traición previsto por el artículo 109 de nuestra Constitución, digo, de nuestro Código Penal, y veíamos que era tan importante que inclusive la Constitución Política del Estado ampliaba los alcances de este tipo penal. Nosotros hemos visto que el delito de traición nos dice lo siguiente: el boliviano que tomare armas contra la patria, se uniere a sus enemigos, les prestare ayuda o de cualquier modo se hallare en complicidad con el enemigo durante el estado de guerra extranjera, será sancionado con 30 años de presidio sin derecho a indulto. Lo primero que hacemos al descomponer un tipo penal es identificar el nomen juris, ¿no? Que es justamente el de traición y se encuentra entre paréntesis posteriormente al número del artículo. Y señalamos en qué artículo del Código Penal se encuentra. Eso es simplemente para ordenar nuestras ideas, ¿no? Después ya vamos a identificar los elementos del tipo. El primer elemento, los elementos que hemos estudiado hace un momento, ¿no? Los que les explicaba nuevamente en este esquema, en este mapa. Primero se analiza entonces el verbo nuclear, que es parte del elemento objetivo, ¿no? Y el verbo nuclear, que es parte de la acción típica. Y el verbo nuclear se va a referir a cuál es la acción que exige el tipo penal, ¿no? Y nosotros revisábamos el artículo 109 y veíamos que los verbos, o sea, que las acciones que se exigen son tres: tomar armas, unirse, prestar ayuda o hallarse en complicidad con el enemigo, ¿no? Esas son las actividades que van a constituir el delito, pero hay condiciones. Hay que unirse, hay que prestar ayuda o hay que hallarse en complicidad con el enemigo y necesariamente este delito se comete en estado de guerra extranjera, ¿no? Exceptuando, claro está, las ampliaciones o las modificaciones que la misma Constitución ha establecido.
elemento subjetivo habíamos visto que puede estar compuesto por el dolo o la culpa, ¿verdad? Y decíamos que mientras un delito no prevea, no establezca de manera expresa que el delito es culposo, el mismo se presume doloso. Por lo tanto, este delito es doloso, ¿no? El sujeto activo es determinado, decíamos. ¿Por qué? Porque se refiere, únicamente pueden cometer delito de traición el boliviano, o sea, los bolivianos, no así los extranjeros, ¿no? Es importante tomar en consideración que el delito de traición se refiere justamente a aquella deslealtad que pudiera llegar a tener un súbdito o un ciudadano con el Estado al que pertenece, ¿no? Entonces, sería absurdo que un extranjero que ni siquiera ha vivido en la patria pudiera cometer este delito de traición, ¿verdad? Un extranjero no podría, porque, bueno, para empezar es traición, un extranjero no estaría traicionando a la patria como tal, ¿no? Entonces, en primer lugar, los bolivianos, pero también por lo previsto en el artículo 113 de nuestro Código Penal, los residentes extranjeros pueden cometer este delito. Ustedes saben que para ser residente extranjero tiene que haber, ¿no?, un tiempo específico en el cual un extranjero constituya domicilio en el Estado boliviano, ¿no? Entonces, no cualquier extranjero, sino residentes extranjeros, es decir, aquellos que tengan residencia reconocida en Bolivia según los trámites administrativos correspondientes. El elemento pasivo, digo, el sujeto pasivo es la patria, el Estado boliviano, ¿no? El objeto material del delito solo se da en la primera acción, ¿no? Cuando se dice tomare armas contra la patria. Cuando se toma armas contra la patria, se refiere a llegar a utilizar las mismas contra el mismo territorio boliviano. Entonces ahí sí habría un objeto material, únicamente cuando se toma armas contra la patria. Pero hay otros actos típicos que exige esto, ¿no? Nos dice unirse con el enemigo y prestar ayuda o hallarse en complicidad con el enemigo. En estos casos, en estos otros actos, no habría un objeto material, porque no es que se esté atacando directamente a algún bien material, ¿no? La única de las acciones típicas establecidas en este tipo penal que tiene objeto material es la de tomar armas contra la patria. Entonces, espero que ya se haya entendido esto del objeto material, ¿no? Es sumamente importante. El bien jurídico lo establece el mismo título del Código Penal, ¿no? Es la seguridad del Estado. Y la sanción, habíamos dicho que será de 30 años sin derecho a indulto. En un momento vamos a ver cómo ustedes han desarrollado el trabajo de clase que tenían que realizar anteriormente. Ahora analicemos el delito de sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero. El Código Penal de 1834 establecía diferentes tipos de traición, entre los cuales estaba la traición propia, cuando los nacionales la consumaban, la entrega al enemigo de un elemento vital para la patria, y también llevar armas contra el propio país. Pero hoy en día todo esto se va a englobar en este tipo penal previsto por el artículo 110. Con este delito no se ataca la sobrevivencia misma del Estado, sino su soberanía e independencia, es decir, que lo que se hace es que el Estado se haga dependiente y se someta ante otro Estado, ¿no? Ante el dominio extranjero. Benjamín Miguel Harb analiza también si, por ejemplo, se puede considerar que las ONGs sean las que puedan someter al Estado, ¿no? Y él dice que no sería así, sino que se trataría del sometimiento a otros estados nacionales. Cuando el código se refiere a menoscabar, se refiere a debilitar y hacer vulnerable la soberanía, independencia y o integridad nacionales, es decir, estaríamos ante un Estado que no toma sus propias decisiones, sino que se deja dominar por otros, ¿no? El artículo 110 entonces nos dice textualmente, el que realizare los actos previstos en el artículo anterior u otros semejantes que tiendan a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad,
va a ser sancionado con 30 años de presidio. Entonces, este es un delito muy similar al delito de traición que hemos analizado. ¿Cuál es la diferencia? Esto se está, ¿cómo diríamos? Está remitiéndose al artículo 109, ¿no? Pero lo único que cambia es el sujeto activo. El sujeto activo es indeterminado, si se dan cuenta, ¿no ve? El sujeto activo es el que realizare los actos previstos anteriormente, es decir, cualquier persona, ¿no ve? No exige que sea boliviano, no exige que sea eh, extranjero residente, entonces este delito sí lo puede cometer incluso un extranjero, el que procure que el Estado se someta a otro, ¿no? Se someta total o parcialmente al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad. Solo que lo que cambia acá, lo que cambia, estimados estudiantes, además de este sujeto activo, es la circunstancia complementaria, la conditio sine qua non, ¿no? Al que realizar los actos anteriores u otros semejantes, ojo, esa es una cláusula muy abierta, ¿no? U otros semejantes actos que pudieran ser diferentes, pero que tiendan a someter totalmente o parcialmente la nación al dominio extranjero o a menoscabar su independencia o integridad. Entonces acá lo que se va a aumentar en este tipo que ya hemos analizado de traición es la circunstancia complementaria en la cual se exige que estos actos que ya hemos visto, que es tomar armas, unirse o prestar ayuda o hallarse en complicidad con el enemigo, tengan esa finalidad, ¿no? Si no tienen esa finalidad, es decir, si no tienen la finalidad de someter a la nación al dominio extranjero, sencillamente estaríamos ante un delito de traición y no así ante este delito de sometimiento total o parcial de la nación al dominio extranjero. ¿Ya? Aspectos entonces que debemos considerar. El artículo 111 de nuestro Código Penal además tipifica el espionaje. Existen medios específicos para enterarse de documentos, objetos, informaciones secretas de orden político o militar relativos a medios de defensa o relaciones exteriores. Ustedes conocen que hay instituciones sumamente conocidas, ¿no? En los Estados Unidos, en Rusia, que se dedican justamente al espionaje. Entonces, el espionaje, siempre y cuando ponga en peligro al Estado, estaría tipificado. Vamos a ver en un momento más la descomposición del tipo. Esto usualmente se va a dar en favor de otros países, ¿no? El espionaje usualmente se da favoreciendo a otros países y esto se da respecto a estas informaciones secretas políticas o militares. Estos actos ponen en peligro la seguridad del Estado y constituyen un delito, el delito de espionaje. Sin embargo, es un delito de resultado, nos dice Jorge Balda, pues hay un cambio exterior. Sin embargo, ese resultado no es necesario, ¿no? Cuando hay espionaje, entonces hay un cambio en el mundo exterior, el momento en que una persona manipula, porque puede llegar a manipular la información, ¿no? Manipula la información, el momento que esa persona obtiene la información, no necesariamente manipulándola, sino que puede obtener esa información y ya logra un resultado, ¿no? El momento que tomas una fotografía a archivos secretos del Estado, ya hay un resultado, ya lo tienes, ya tienes esa información. El tipo penal se refiere a secretos de orden político como los que se refieren a la actividad del Estado. Secretos que usualmente van a ser de orden militar. Los secretos de las relaciones exteriores se refieren a los diplomáticos, que expresan actividad del Estado en sus relaciones internacionales. Entonces, también esta información se va a referir a las relaciones diplomáticas. Pero analicemos el tipo para comprender mejor y descompongamos el tipo penal de espionaje. Espionaje. El que procurare documentos, dice, objetos o informaciones secretas de orden político o militar relativos a la seguridad, en primer lugar, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores con fines de espionaje en favor de otros países. En tiempo de paz, eso es importante también, no es una conditio sine qua non.
que pongan en peligro la seguridad del Estado, incurrirá en una pena de 30 años de presidio sin derecho a indulto. Siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta la conjunción y la disyunción, ¿no? No es necesario que se ataque a todo esto, ¿no? A las relaciones exteriores con fines de espionaje en favor de otros países. ¿Cómo es esto? A ver, no es necesario que sean documentos, objetos e informaciones, ¿no? O sea, pueden ser o documentos u objetos o también alguna otra información que se tenga, pero por otra forma, ¿no? Entonces, no se olviden que la O como disyunción es sumamente importante en los tipos penales. Pero veamos cuál es el verbo nuclear. El verbo nuclear es, en primer lugar, procurar documentos, ¿no? El espionaje entonces es buscar documentos, tratar de conseguir documentos, no solo documentos, pueden ser objetos importantes también, objetos que tenga un solo estado y que, bueno, le interese a otro, o también informaciones secretas que puedan contenerse en archivos, etc. Entonces, la circunstancia complementaria. Este procurar objetos, documentos, no se refiere a cualquier tipo de documento, no se refiere a cualquier objeto, se refiere necesariamente a objetos o informaciones o documentos relativos a la seguridad, a los medios de defensa o a las relaciones exteriores y con fines de espionaje, habíamos dicho. Además, establece que esto tiene que ser en favor de otros países, ¿no? En favor de otros países. Entonces, de ahí surge la apreciación, digámoslo así, de que una persona que realice estos actos para personas nacionales no estaría cometiendo el delito de espionaje como tal, ¿verdad? Entonces, esas distinciones son importantes, hay que considerarlas. Si alguien, digamos, procura estas para nacionales, no estaría cometiendo este delito de espionaje, porque el delito de espionaje está destinado a favorecer a otros países. Entonces, si esto no favorece a otros países, sino a personas nacionales, no se comete este delito, pero sí podría cometerse otro tipo penal que atente contra, ya no contra la seguridad exterior del Estado, ¿no? Sino contra la seguridad interior del Estado. Entonces, es sumamente importante analizar de esa manera el tipo penal, porque de esa manera nosotros vamos a analizar si efectivamente alguien ha cometido o no el delito. Este tipo penal, además, entre la conditio sine qua non, exige que se dé en tiempos de paz. Además, necesariamente tiene que tratarse de información que ponga en peligro la seguridad del Estado, ¿no? Es decir, que si esa información no podría generar algún riesgo para que el Estado tenga, ¿cómo diríamos?, pueda verse perjudicado, en ese sentido, si se da en ese sentido, entonces no estaremos ante el delito de espionaje. El elemento subjetivo es el dolo, claro está, ¿no? Porque no estamos hablando de un delito que establezca la culpa de manera expresa. Aunque nosotros vamos a ver que posteriormente se establece pena por culpa en el artículo 116, pero ya vamos a analizar eso en un momento más, y es respecto a revelación de secretos concretamente, no es sobre este. Ya vamos a analizar en su momento. El sujeto activo va a ser indeterminado, como podemos ver, ¿no? Porque en este caso, el sujeto activo del tipo penal de espionaje es indeterminado, ¿no? Porque nos dice el que procurare documentos, es decir, cualquier persona puede hacerlo. Puede ser boliviano, puede ser extranjero, entonces no se exige una, una, una situación especial, ¿no? Para el sujeto activo que va a atentar contra el bien jurídico tutelado. El sujeto pasivo es el Estado. El objeto material. Aquí hay objeto material, ¿no? Porque va a ir destinado a documentos, a objetos o información secreta. Entonces, esa información se va a dar de manera
puede darse de manera material, ¿cierto? Mediante ciertos instrumentos. El bien jurídico es la seguridad del Estado también, porque seguimos trabajando esta parte esta parte de nuestro Código Penal. La sanción es la de 30 años sin derecho a indulto. Tenemos, además de este delito de espionaje, el delito de introducción clandestina y posesión de medios de espionaje. Entonces, el de espionaje es diferente a este. En este vamos a ver que basta con que se encuentre a una persona en lugares, en lugares protegidos, digámoslo así, en lugares privados, inherentes a la seguridad del Estado. Pero analicemos un poco más. Benjamín Miguel Harp nos dice que se sobreentiende que este tipo penal se desarrolla en tiempo de guerra internacional. Lo vamos a analizar en un instante. Vamos a ver si efectivamente se puede sobreentender. Aunque esa afirmación, claro está, es un poco compleja, ¿no? Porque ustedes saben que el delito necesariamente tiene que establecer los elementos que tienen que concurrir para que exista tal. Este delito implica la introducción clandestina en lugares reservados o zonas militares de medios de espionaje, como cámaras fotográficas, filmadoras. El solo hecho de introducir estos objetos a un lugar reservado, introduciéndose de manera clandestina, va a implicar la comisión del delito. Este delito se puede cometer entonces introduciéndose clandestinamente también a un lugar reservado, o también siendo sorprendido en ese lugar. Es decir, que no basta probar que uno ha entrado clandestinamente. No hay que probar necesariamente que la persona ha ingresado de alguna forma, sino que basta comprobar que ha sido sorprendida en el lugar. Es un delito de mera actividad o formal. No es necesario que haya un resultado, ya que basta con la posesión injustificada de medios de espionaje, ¿no? Es un aspecto entonces que vamos a tomar en consideración. Este delito no implicaría hablar de un delito de espionaje en grado de tentativa. No es lo mismo que el espionaje en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque en este delito la persona ya ha cometido un acto de introducir objetos relacionados con el espionaje, ¿no? Y el acto de espionaje como tal todavía no habría comenzado a perfeccionarse. Es decir, estamos ante una persona que solo tiene los objetos para espiar, pero no ha iniciado esa labor de espionaje como tal. Por eso es que no sería delito de espionaje en grado de tentativa, ¿no? Eso ustedes lo han analizado en Derecho Penal 1. La diferencia entre la autoría, entre el cómplice, entre el coautor con el instigador, eso ustedes ya lo saben muy bien, ¿verdad? Veamos cómo podemos descomponer este tipo penal. El tipo penal de introducción clandestina y de medios de espionaje nos dice: el que en tiempo de guerra se introdujere clandestinamente con engaño o violencia en un lugar o zona militar, o fuere sorprendido en tales lugares o en sus proximidades en posesión injustificada de medios de espionaje, va a incurrir en privación de libertad de 5 a 10 años, ¿no? El nomen juris, ya hemos dicho cuál es: introducción clandestina y de medios de espionaje. Artículo 112, ¿no?, de nuestro Código Penal. El verbo nuclear. Son dos las acciones que se requieren, ¿no? En primer lugar, introducirse clandestinamente. O también puede ser cometido al ser sorprendido en una zona militar o en sus proximidades. La circunstancia complementaria, es decir, lo que se exige, es que la persona se introduzca con engaño o violencia. Y además, se exige la posesión injustificada de medios de espionaje, ¿no? Entonces nos dice, el que en tiempo de guerra se introdujere clandestinamente puede ser o con engaño o con violencia, ¿no? Es decir, haciendo incurrir a personas en error, haciéndose pasar por alguien, engañando, o también mediante violencia, es decir, mediante el uso de la fuerza. La violencia puede ser vis compulsiva o vis absoluta.
Es decir, puede ser mediante cierta violencia física, atentando contra la humanidad de la persona, o también incluso moral, ¿no? Mediante amenazas, etc. Nos dice eso, ¿no? En lugar o zona militar es necesario que se introduzca ese tipo de lugares y fuere sorprendido, o fuere sorprendido, nada más. No es necesario entonces, o bueno, puede ser o ingresar clandestinamente con engaño o violencia, o ser sorprendido en estos lugares, ¿no? En las zonas militares, o en sus proximidades, en posesión injustificada de medios de espionaje. Eso es importante. El elemento subjetivo es el dolo, ¿no? No establece este tipo penal de manera específica que sea un delito culposo. Pero claro, ya vamos a analizar también algunos tipos culposos en su momento. El sujeto activo es indeterminado porque claramente establece que el qué, ¿no? Es decir, no nos da una calidad específica de quien deba cometer este delito. El sujeto pasivo es el Estado. El objeto material, si se dan cuenta, no lo tiene, ¿no? Él está introduciendo, es cierto, ciertos medios de espionaje, pero no está atacando eso, ¿no? No es que está directamente eh, realizando la acción sobre eso, ¿no? No está realizando la acción sobre eso, simplemente es una persona que es encontrada con eso. Entonces, no existe este objeto material en este delito. El bien jurídico es la seguridad del Estado, porque seguimos analizándola, y la pena o sanciones de 5 a 10 años de privación de libertad. El artículo 113 nos va a complementar lo previsto por los anteriores artículos, ¿no? Nos dice que los extranjeros también podrían llegar a cometer los delitos previstos en los anteriores artículos, pero, ojo, esto se va a referir a los delitos cometidos por residentes extranjeros, ¿no? Ustedes ya han visto seguramente en derecho constitucional la figura de la residencia, ¿no? Uno es residente en el momento que cumple con ciertos requisitos. Eso a diferencia del ciudadano como tal, bueno, eso es materia que también deben conocer para poder interpretar esto. Los sujetos activos de los tipos penales anteriores pueden ser ciudadanos extranjeros que cuenten con residencia en el territorio nacional, ¿no? La excepción radica en los agentes diplomáticos. Claro que ellos tienen inmunidad según los tratados internacionales. Así, por ejemplo, la Convención de Viena de 1961 establece la inmunidad de jurisdicción de los agentes diplomáticos en el Estado ante el cual están acreditados. Tenemos finalmente el tipo de actos hostiles, pero el tiempo nos ha vencido. Hubiese querido que nosotros podamos realizar en conjunto esta descomposición del tipo, porque es un tipo penal algo complejo, entonces hubiese sido lindo hacerlo. Les pido que lo lean para el día de mañana y lo vamos a hacer en conjunto a primera hora de nuestra clase, ¿ya? Vamos a tener entonces una clase en la cual vamos a cooperar todos y también vamos a tener algunas actividades grupales para que ustedes puedan ir desarrollando la descomposición del tipo. Hasta aquí entonces nuestra grabación de hoy. Muchas gracias.